Estamos con el traumatólogo Iván Castillo, quien es especialista en cirugía de caderas. Él nos va a hablar un poco sobre las lesiones que se presentan en las caderas de las personas jóvenes. Bienvenido, doctor. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, básicamente de lo que se trata es de hacer entender un poquito que las caderas hace no mucho tiempo o hasta hace no mucho tiempo, las lesiones de caderas eran más o menos entendidas en dos extremos de la vida. Al principio de la vida, donde los niñitos que nacen con las caderas con problemas, luxaciones congénitas y este tipo de cosas, y el otro extremo de la vida donde estaba destinado, pues, digamos, a las lesiones de cadera en pacientes ya ancianos, donde lo que quedaba para ellos era probablemente un reemplazo articular. Con el advenimiento de técnicas diagnósticas como la resonancia magnética nuclear y unas técnicas quirúrgicas que ya describiremos un poquito más adelante, hemos ido diagnosticando y dándonos cuenta de que las lesiones de cadera probablemente pueden comenzar desde muy temprano en la vida, como entre los 18 y los 65 años. Hoy en día la gente se mueve mucho más, hoy en día la gente hace deporte y tenemos una expectativa de vida mucho más larga que hace unos 40 o 50 años. Por lo tanto, la ciencia ha tenido que avanzar y tratar de atajar esas lesiones a temprana edad para que esas caderas duren mucho más tiempo. ¿Cuáles son esas lesiones que se presentan en estos jóvenes? Las lesiones más comunes que podemos ver en pacientes jóvenes y sobre todo pacientes activos son, por un lado, el pinzamiento femoroacetabular, que no es otra cosa que un conflicto de espacio entre las dos estructuras óseas que existen en la cadera, donde va a haber un impacto de las estructuras entre una y otra por excrescencias óseas o parte del hueso que crece de forma normal por causas biomecánicas distintas. Otro tipo de lesiones, o que pueden incluso estar asociadas a las previamente dichas, son las lesiones de estructuras cartilaginosas que están alrededor de la cadera, como puede ser el labrum, que es una pestaña de cartílago que está adosada al borde del acetábulo, es decir, de la cavidad pélvica donde articula la cabeza femoral, que puede eventualmente desprenderse o dañarse por impacto. Tenemos las lesiones ligamentarias y las lesiones de los músculos que mueven la cadera, como pueden ser el glúteo medio o el glúteo menor. ¿Y cuáles son las causas que originan estas lesiones? Como dije previamente, las causas son múltiples, dado la complejidad de la articulación. Sin embargo, pueden haber causas que vienen desde la infancia en el momento de la formación de estas caderas. Allí vamos a ver cómo se presentan pinzamientos femoroacetabulares desde muy joven en personas donde hay una actividad física más o menos demandante. El impacto, hoy en día la gente se mueve, como lo dije antes, hacemos mucho más deporte, más ejercicio, hay una gran moda ahorita de correr. Ese impacto repetido durante 42 kilómetros, donde el paciente realiza aproximadamente entre 5 y 10 mil pasos, con un impacto sobre un piso bastante sólido, puede producir lesiones cartilaginosas, puede producir lesiones musculares que van definitivamente a producir un dolor importante a nivel inguinal, donde el paciente inclusive puede sentir dolor y dificultad para levantarse de una silla o al permanecer mucho tiempo sentado, inclusive corriendo puede haber dolor con un dolor punzante importante a nivel inguinal o a nivel de la estructura posterior, en donde están los glúteos, que incluso en ocasiones llega a producir una necesidad de detener el ejercicio y puede llegar a tener un dolor constante, un dolor que va increciendo y que pues, requiere ser tratado. ¿Es la cirugía la opción más rápida o más común para solventar este problema? No necesariamente. Lo primero que hay que hacer es definitivamente diagnosticar al paciente, originalmente o desde el principio con las técnicas menos invasivas. De entrada requiere hacerle al paciente una radiografía simple de su pelvis para determinar cómo están las estructuras óseas, cuál es la conformación de esa estructura ósea. Al mismo tiempo tenemos otras herramientas diagnósticas como pueden ser la tomografía y la resonancia con punción de contraste dentro de la articulación, que nos van a determinar exactamente dónde está ubicada la lesión, qué tipo de lesión es y qué tan extensa está en el momento del examen.
Dependiendo de esa extensión o de la instalación de la lesión, bien sea más severa o menos severa, pues entonces iremos, por supuesto, de lo menos a lo más invasivo. Lo menos invasivo pudiera ser eventualmente la realización de fisioterapia con la ayuda de los fisiatras a mano, donde pudiéramos eventualmente buscar un balance muscular que eventualmente en una cadera inestable pudiera haberlo, y generalmente eso puede lograrse con fisioterapia, con ejercicios adecuadamente hechos, dictados por un fisiatra previamente, donde vamos a conseguir estabilización de esas caderas que no tienen una lesión estructural instalada. Cuando ya existe una lesión estructural, y me refiero a estructural a algo que afecte directamente la biomecánica de la articulación, entonces sí va probablemente a entrar ya de lleno la necesidad de una cirugía. ¿Cuáles son los avances tecnológicos que están actualmente para atacar estas lesiones? Desde hace unos 7 años u 8 años para acá, en Venezuela tenemos la posibilidad de hacer una técnica mínimamente invasiva que se llama artroscopia de cadera, a través de la cual podemos hacer el tratamiento de muchas patologías de cadera con una mínima invasión. Estamos hablando de 2 incisiones de menos de 1 centímetro cada una. A través de una de ellas introducimos una cámara de fibra óptica con la que vemos en un monitor toda la cadera por dentro, localizando entonces dónde están las lesiones que vamos a tratar, y a través de la otra incisión introducimos una serie de instrumentos con los cuales podemos eventualmente reparar lesiones de cartílago, eventualmente podemos modificar la estructura ósea de la cadera para que desaparezca ese conflicto de espacio cuando hay un pinzamiento entre las dos estructuras óseas de la articulación. Inclusive podemos realizar reparaciones tendinosas, reparaciones de algunas lesiones que puede haber a nivel del labrum acetabular, pudiendo reinsertarlo nuevamente en el sitio donde previamente se desprendió. ¿Es muy frecuente estas lesiones? ¿Tienen muchos pacientes con lesiones de cadera? Bueno, como te digo, es una técnica que es reciente y definitivamente desde el año 2007 para acá la cantidad de personas que acuden a la consulta por este tipo de lesiones ha ido exponencialmente creciendo. Afortunadamente para nosotros, por decirlo de alguna manera, el paciente está viniendo cada día más al principio de la lesión. ¿Qué es lo que sucede? Que hasta ahorita esto eran lesiones que no se conocían o que no se sabía que tenían un tratamiento oportuno a temprana edad. Por lo tanto, ya hoy en día, haciendo lo que estamos haciendo hoy en día, que es a través de los congresos médicos, a través de charlas, no necesariamente médicas, sino para el público en general, hemos tratado de hacer llegar la información para que esas lesiones no lleguen a ser lesiones irreversibles que ameriten un reemplazo articular, sino que hagamos lo que pretendemos hacer ahorita, que es cirugía preservadora de la articulación, de manera que estas articulaciones no se pierdan o que logremos, en algunos casos, llevar la vida de esa articulación mucho más allá de lo que sería si no se les hace nada a esas caderas previamente. ¿Qué síntomas pueden identificar que tenemos este tipo de lesión o que son leves, por lo menos para atenderlas a tiempo? Lo que debe llamar la atención son varias cosas. La primera y signo cardinal que tenemos en este tipo de lesiones es el dolor inguinal, es decir, en la zona que está ubicada entre la parte que se une del muslo a la pelvis, ¿okay? La cadera generalmente las personas la ubican hacia la parte baja de la espalda. No, la cadera es la unión del muslo con la pelvis, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier dolor que se presente a nivel de la ingle es sugestivo de una lesión en la cadera. En mujeres es necesario hacer el diagnóstico diferencial con lesiones, por ejemplo, hernias inguinales o inguinocrurales, todo lo que son el área ginecológica. En mujeres puede producir dolor en la ingle, por lo tanto, cualquier mujer que tenga dolor a nivel inguinal debe acudir tanto al traumatólogo como a su ginecólogo para que se le haga un despistaje de qué está produciendo ese dolor. Aparte de eso, puede haberle dolor en la cara lateral de la porción más alta del muslo, donde pudiera haber lo que llaman comúnmente una bursitis trocantérica. Generalmente eso no se presenta de forma aislada, es decir, ya hoy en día sabemos que la bursitis trocantérica no es una entidad sola,
y asimismo los dolores en la parte baja de la espalda, en la unión donde está, que termina la espalda y empieza la nalga o el glúteo, allí se puede presentar dolor referido de la cadera. Por lo tanto, todo lo que sea dolor en esa zona, en ese contexto, puede venir producido por una lesión en la cadera. Como te digo, en mujeres es necesario diagnosticar o hacer el diagnóstico diferencial con lesiones del área ginecológica. En hombres igualmente hay que descartar la presencia probablemente de hernias inguinales, hernias inguinoescrotales, y en el caso de que estemos ya bastante seguros de que el área de lo que está produciendo el dolor es el área articular, entonces vamos a hacer el diagnóstico ya con todos los exámenes de imágenes que tenemos a mano para poder llegar exactamente a lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, doctor. A la orden. Para usted, Lisbeth Brazón, 800 Noticias.